Buen día. Vamos a empezar nuestra clase. Voy a utilizar el Excel. Y ya. Hemos admitido a todos los que estaban intentando entrar. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ya. Entonces me voy a compartir pantalla con ustedes. Grabamos la reunión. Compartimos la pantalla. Me voy a una hojita nueva. Se ve mi pantalla, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer el último detalle con las tablas bidimensionales. Y aquí les estoy presentando una tabla que tiene dos dimensiones y en ambas dimensiones es cuantitativa continua. Podría haber sido no cuantitativa continua, pero quería hacerlo así. Esta tabla entonces puede tener las sumatorias correspondientes, como ya lo habíamos hecho antes. Y ahí puedo hacerles las mismas preguntas que habíamos hecho antes, ¿no es cierto? Vamos a hacer nuestras sumas. Bien, ahí nosotros armamos nuestra tablita y puedo hacerles las preguntas, las mismas preguntas que habíamos hecho antes. Por ejemplo, ¿qué porcentaje del total gana más de 3,000 pesos? Voy a hacer 5 preguntas nada más, ¿ya?
Entonces hemos dicho que se arman las tablas bidimensionales y mi tabla bidimensional puede tener una estructura tal cual se las presento y podemos responder las preguntas, ¿no? ¿Qué porcentaje del total gana más de 3.000? ¿Qué cosa tendría que dividir entre qué? Buscamos a los que ganan más de 3.000. Los que ganan más de 3.000 serían todo este sector, ¿no es cierto? Todo este sector. En realidad serían estos, los que ganan entre 3.000 y 4.000, y los que ganan más de 3.000 serían estos. Entonces yo tendría que sumar 198 más 102, que serían 200 entre 375, ¿no es cierto? Entonces ahí tendría que decir 200 entre 375. Y ahí tendríamos el porcentaje de qué porcentaje del total gana más de 3.000. Aquí todos estos ganan más de 3.000. Menos de 3.000 son todos estos. Entonces puedo hacerles preguntas como esas, ¿no? Directamente ustedes de esta tabla pueden generar las respuestas, o si quieren pueden armar todas las tablas. No vale la pena. Con estos datos, cuando uno sabe cómo responder, es suficiente, ¿ya? Entonces, el 53% del total gana más de 3.000 pesos. ¿Qué porcentaje de los que tienen una edad? Cuando yo digo los que tienen una edad entre 30 y 40 años, serían estos los que tienen entre 30 y 40 años. ¿Se dan cuenta? Todos esos tienen entre 30. En realidad, entre 30 y 40 años son 79. Ahora, la pregunta dice, ¿qué porcentaje de los que tienen entre 30 y 40, o sea, los que tienen entre 30 y 40 años son 79? Ahora, ¿qué porcentaje de estos gana más de 3.000? Entonces, 18 más 17 dividido entre 79. Esa sería la respuesta. Aquí sería 18 más 17 dividido entre 79. Eso está un poquito mal porque no he puesto paréntesis. Entonces ahí tendríamos que poner la suma de 18 más 17 va a ser 35, ¿no? 18 más 17, la suma es 35. 35 sobre 79 expresada en términos porcentuales, esa sería la respuesta. ¿Qué porcentaje de los que ganan entre 2.000 y 3.000? Entonces mi universo son los que ganan entre 2.000 y 3.000. En realidad serían 80 los que ganan entre 2.000 y 3.000. Ahora me pregunta, ¿qué porcentaje de los que ganan entre 2.000 y 3.000 tienen entre 20 y 30 años? Entre 20 y 30 años van a ser 10 sobre 80. Aquí va a ser 10 dividido entre 80 y eso multiplicado por 100, que me da los porcentajes correspondientes, 12,5%. Entonces, ya no voy a redondar, se supone que la interpretación es parte del manejo bidimensional. ¿Por qué es importante la interpretación? Porque cuando ustedes estén haciendo su tesis, cuando ustedes estén presentando una tabla bidimensional, si no la saben interpretar, de nada sirve. Generalmente, cuando uno está frente a una tabla bidimensional, lo que debe hacer es rescatar cuáles son los valores más altos, cuáles son los valores más chiquitos. Entonces, digamos, ahí fuera 5, por ejemplo, aquí fuera 15, aquí fuera 10, aquí fuera 0. Entonces, habrían valores que están afectando mucho a la tabla, o podrían haber 2, y aquí podrían haber 50, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estaríamos viendo y diríamos, ay, aquí este valor es muy alto con respecto a este. Podríamos decir que 46 de 352 ganan entre 1.000 y 2.000, está muy bien. La mayoría gana entre 4.000 y 5.000 pesos. Eso es lo que ya estaría resaltando esta tabla, ¿no? Y en este grupo la mayoría está entre 60 y 70 años. Entonces, hay muchos elementos que son relevantes para hacer la interpretación. Y ya les había dicho antes que estos son los marginales. Marginales con respecto a la edad
y estos son los marginales con respecto al salario. Con esta tabla, yo podría armar dos tablas, ¿no es cierto? Podría armar una tabla solo de salarios y otra tabla solo de edades. Y también yo podría se podría pedir, por ejemplo, el promedio de edades, calcular el promedio de edades, el promedio de edades del grupo, el promedio de salario del grupo. Podría pedir el promedio de salario de los que tienen una edad entre 30 y 40 años. El promedio de edad de los que ganan entre 3.000 y 4.000. Entonces, ¿se dan cuenta? Si quiero el promedio de salario del grupo, entonces voy a tener salarios, o sea, yo tendría que armar para el inciso 1 o para la pregunta 1. Esta puede ser la pregunta 1. Esta puede ser la pregunta 2. Y el resto así más. Ay. Esta señora graciosa computadora. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio de edades del grupo? Necesito tener aquí 20, 30, voy a decir más esto, voy a decir esto más 10, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Más 10. Para sacar el promedio necesitamos el punto medio, ¿no? Punto medio, que sería la mitad entre 20 y 30. Recuerden que para hacer uso de esto voy a necesitar la mitad. ¿Listo? Para mi mitad es el punto medio. Luego, las frecuencias absolutas. Las frecuencias y las frecuencias las copio de los totales. O sea, si me pide, en este caso me pide el promedio de edades del grupo, mi promedio de edades del grupo va a ser exactamente basado en los totales, ¿no? Aquí van a ser los totales. Voy a copiar. Y esas serían las frecuencias para esto. Ay, aquí está loco. Vamos a hacer Control Z. El derecho del mouse, pegado especial, valores, aceptamos. Y esas serían mis frecuencias. Ay, ¿qué pasó? Control Z. Escape.
y ya está. Entonces esas serían mis frecuencias. Necesito calcular XI por NI. Y aquí voy a decir esto, multiplíquese por esto. Copio para todos. Y luego tengo las sumatorias. Ay. Ay, esto no estaba como resultado de sumatoria. Vamos a actualizar, vamos a decir sumatoria para esto. Y ahí, 16.300, ¿no? Entonces el promedio sería igual a este valor dividido entre el total. Entonces ahí tengo el promedio. Puedo decirles obtener la mediana, obtener la moda, podemos obtener todos, pero también podría decir obtener el promedio de edades de los que ganan entre 1.000 y 2.000, ¿sí? Entonces podemos hacer la combinación. Podríamos sacar ¿cuántas medias? Una media con esto, 2 medias, 3 medias, 4 medias, 5 medias, solo del salario. Podríamos 5 medias del salario. Podríamos obtener cuántas medias con respecto a las edades. Podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 11 medias solo de esta tablita. Podemos, entonces, yo les calcular el promedio de edades del grupo, promedio de salario del grupo. Vamos a copiar el promedio de salarios, lo mismo. ¿Alguna duda con respecto al armado de los salarios o con respecto al armado de a cómo se calcula ya hemos hecho muchas veces cómo se calcula el promedio, pero en este caso podemos sacar el promedio solamente, el promedio de edades de los que ganan entre 1.000 y 2.000 pesos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quiénes van a estar? El promedio de salario del grupo, para el promedio de salario del grupo. Necesito primero los salarios que van de 1.000 en 1.000, ¿no? Y a cada uno de estos le aumento 1.000. Licenciada, una consulta, ¿cómo sacó el promedio? Vamos a volver a sacar el promedio de esto y ustedes van a volver a ver. De 4.000 a 5.000 es el último. Estoy armando una tabla unidimensional donde tengo aquí el límite inferior, el límite superior de cada uno de los intervalos. Y aquí tengo las frecuencias. Vamos a anotar las frecuencias absolutas. ¿Cuáles serían las frecuencias absolutas para el promedio de salario del grupo? Entonces, mis frecuencias absolutas para el salario serían estas. ¿Sí o no? Entonces, esas serían las frecuencias absolutas y yo voy pegando los datos de aquí. Vamos a decir pegado especial, valores, transponer, a ver si me acepta. Entonces, ahí tenía los que ganan entre 1.000 y 2.000 son 46, entre 2.000 son 80 y en total son, ¿cuántos? En total son 352. Entonces, fíjense, lo que he hecho ha sido copiar todo esto de manera vertical. Es decir, hay 46 personas cuyo salario está entre 1.000 y 2.000 pesos. Hay 80 personas cuyo salario está entre 2.000 y 3.000. Hay 98 personas que ganan entre 3.000 y 4.000 y 128 que ganan entre 4.000 y 5.000. Y eso lo tengo aquí de manera vertical. Ahora yo voy a proceder a calcular nuevamente el promedio. Las frecuencias representan las n sub i, las n chiquitas sub i, ¿no es cierto? Las n sub i pequeñitas. Entonces, cuando tengo un intervalo, yo no puedo trabajar con el intervalo. ¿Qué necesito hacer? Calcular el punto medio.
son las frecuencias, y el punto medio representarían las X pequeñitas sub bis. Entonces, ¿cuál sería mi punto medio? Mi punto medio sería la mitad entre 1000 y 2000. Esto, para tener la mitad, necesito dividir entre 2. Primero sumo y divido entre 2. Entonces, sumo 1000 más 2000, divido entre 2, me sale 1500. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas? No, ¿no es cierto? Porque esto estamos repitiendo. Todo lo que han estudiado para el primer parcial estamos repitiendo. Solamente que esta es una tabla bidimensional. Hago el mismo procedimiento para cada uno de estos. Entonces, el punto medio entre 2000 y 3000, la mitad es 2500. El punto medio entre 3000 y 4000 es 3500. El punto medio entre 4000 y 5000 es 4500. Obtengo la sumatoria de todo esto. No nos sirve de nada hasta ahí. O sea, la sumatoria no nos va a servir de nada. ¿Qué cosa necesitamos ahora? Necesitamos multiplicar. Hemos hecho esto exactamente en el ejemplo anterior. Entonces aquí yo voy a multiplicar. NI multiplicado por XI. Ahí. Pasa. F2. NI por XI. Entonces ahí voy a multiplicar 46 por 1500. Voy a copiar para toditos y voy a tener la sumatoria, ¿no? El promedio, ¿qué va a ser? El promedio va a ser la sumatoria del producto N sub I por X sub I dividido entre N. Y entonces mi promedio sería dividir la sumatoria de XI por N sub I y eso dividido entre el total. ¿Hasta ahí alguien tiene problemas? Yo creo que eso estamos repasando, o sea, no estamos enseñando cómo se saca la media ni cómo se saca el promedio. Ya hemos avanzado antes, esto es un repaso, pero que estamos aplicando a una tabla bidimensional. Entonces, en el ejemplo aplicado a la tabla bidimensional, eso significa que en el segundo parcial, cuando les tome examen, puedo pedirles el promedio de cualquiera de las variables. Puedo pedirles la mediana, puedo pedirles la moda, puedo pedirles la desviación estándar, solo de aquellos que ganan entre 1000 y 2000. Aquí, ¿qué cosa va a variar? En este caso, si digo el promedio de salarios de los que tienen una edad entre 30 y 40 años, entonces los que tienen entre 30 y 40 años, aquí van a ser 15, 23, 18, 17. 15, 23, 15, 23, 18 y 37. Mi promedio de edades sería 3327. Entonces, eso es lo que necesito que ustedes entiendan, que se pueden armar muchas tablas y dependiendo de qué es lo que se les está pidiendo, ustedes deberían poder calcular cualquier medida de tendencia central, cualquier medida de dispersión. ¿Listo? ¿Está claro para todos, chicos? ¿Alguna pregunta? Podría decirle sacar el cuartil 3, sacar el cuartil 1, sacar el decil 8, sacar el decil 45, el percentil 45, sacar la amplitud intercuartílica de aquellos que ganan entre 1000 y 2000. Entonces, hay muchas formas y ustedes tienen que saber armar las distintas tablas que se podrían elaborar para responder a la pregunta que te diga, ¿no? Si digo el promedio de edad de los que ganan entre 3000 y 4000, tendrían que armar una tablita el promedio de edad de los que ganan entre 3000 y 4000 y esos serían los valores y estas serían las frecuencias. Digo el promedio de edades de los que ganan
El promedio de salario de los que tienen entre 50 y 60 años, tendríamos que armar la tabla que queremos, promedio de salarios. Ay, ¿qué ha pasado? Promedio de salarios de los que tienen entre 50 y 60 años. De los que tienen entre 50 y 60 años, igual aquí. Estos serían los que tienen entre 50 y 60 años. Y esos serían los con estos datos tendría que sacar el promedio. Digo promedio de edades de los que ganan entre 4,000 y 5,000. Entonces, promedio de edades, buscamos a las edades, todo esto serían las edades, copiamos, pegamos, y los que ganan entre 4,000 y 5,000, 4,000 y 5,000 serían todos ellos. Veamos. Y estos serían los que ganan entre 4,000 y 5,000. Entonces, se pueden armar, les había dicho, como mínimo 11 tablitas con solamente este cuadradito, con solamente estos datos de una tabla bidimensional. Con esta tabla bidimensional nosotros podemos armar muchas tablitas y ustedes pueden calcular. Por una parte media, mediana, moda, desviaciones, pueden calcular cuartiles, pueden calcular deciles. Entonces hay un mundo de análisis que se pueden hacer para una tabla como estas. ¿Está bien? Y se podría complicar mucho más porque podría decirles calcular el promedio de edades de los que ganan más de 3,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, si les digo más de 3,000, aquí tendríamos que sumar 16 más 25, ¿no? Aquí tendríamos que sumar 18 más 17. Aquí tendríamos que sumar 20 más 16. Y así se pueden ir armando infinidad de tablas. Pero lo único que es importante aquí es poder responder preguntas y poder analizar los datos que me genera una tablita bidimensional. Con los resultados de una tabla bidimensional, adicionalmente, nosotros podríamos hacer, por ejemplo, la inserción de gráficos. Podríamos elaborar gráficos, como ustedes pueden apreciar, una gama muy variada de grafiquitos que se pueden ir elaborando. Este podría ser el gráfico y aquí podríamos insertar más gráficos, ¿no? Podríamos elegir este, podríamos elegir este otro, podríamos elegir este, podríamos elegir este, podríamos elegir este otro. Imagínense, hay una gama variada de gráficos que podemos incorporar y además podemos rotar también, ¿no? Voy a quedarme con este, voy a insertar y ahí tenemos el gráfico, ¿no? Aquí podemos apreciar que hay hay una cantidad muy alta de gente que gana de gente mayor a 60 años, entre 60 y 70 años, que gana entre 4,000 y 5,000, ¿no? Entonces, eso es un dato muy relevante que no lo podíamos apreciar en la tabla, sí, no se notaba demasiado, pero aquí en las barritas que van representando cada uno de los datos que tenemos, podemos darnos cuenta, este dato había sido muy alto, hay 50 personas entre 60 y 70 años cuyo salario está entre 4,000 y 5,000 pesos. Entonces,
es importante elaborar gráficos, y las ventajas del manejo del Excel es que directamente nosotros podemos apreciar los datos, ¿no? Después ya cuando ustedes estén frente a una tablita como estas, pueden buscar otras formas, pueden cambiar el tipo de gráfico. No me gusta este gráfico, podemos elegir otras formitas, estas formas, estas otras. Entonces ahí se van notando más precisamente algunos detalles de los datos, ¿no? Entonces aquí se nota mucho más que hay una gran cantidad de gente, se puede apreciar que estos no varían demasiado, este tiene datos más pequeñitos, entonces eso es estadística bidimensional. Por una parte, elaborar gráficos, por otra parte, elaborar tablas, por otra parte, hacer cálculos con los datos que me genera una tablita bidimensional. Aquí podríamos haber reducido, sí, podríamos haber cambiado, y esto podría ser, por ejemplo, podríamos haber dicho que esto no sea el salario, que sea estado civil, por ejemplo. Y aquí que sea soltero, casado, viudo, divorciado, y aquí el total. Entonces aquí yo podría decirles calcular la edad de aquellos, solo de los solteros, calcular la edad de los casados, calcular la edad de los viudos, calcular la edad de los divorciados, calcular la edad del total del grupo, ¿sí? ¿O no? Entonces, con eso estaríamos finalizando lo que es la estadística bidimensional, y empezaríamos un nuevo tema que se conoce como análisis de regresión y correlación. ¿Alguna pregunta con respecto a las tablas bidimensionales? No hay preguntas, entonces con eso terminamos y empezamos nuestro análisis de regresión y correlación. Listo, chicos, entonces van hasta el día viernes me van a presentar su tablita. Les había dicho que iba a aumentar, hoy lo voy a hacer, y con eso tendrían su práctica lista para el tema que corresponde a estadística bidimensional. Entonces no paramos, sí. Vamos a empezar un nuevo tema, y este tema es muy bonito, se conoce como análisis de regresión y correlación. También tenemos en la plataforma algún material, vamos a recurrir al material que está en la plataforma. Nos vamos a ir a la plataforma. Ya, entonces, esta práctica les he dicho que voy a aumentar un poquito de ejercicios y ustedes me van a poner las respuestas aquí hasta el día viernes, ¿ya? Análisis de regresión y correlación. Vamos a recurrir a las diapositivas para presentarles qué es la regresión y qué significa la correlación. Un pantallazo general para que luego vayamos viendo más detallitos las siguientes clases, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a empezar con lo que es la correlación. El tema se llama análisis de regresión y correlación, y empezamos con lo que es la correlación. Cuando se trata de dos variables, que son cuantitativas, porque las tablas bidimensionales podríamos hacerlas considerando que mis datos son cuantitativos en ambos lados, o sea, son dos variables cuantitativas, pero también podrían ser dos variables, una cuantitativa y otra cualitativa, o dos cualitativas, como habíamos hecho antes, ¿no? Entonces, cuando hay la relación entre dos variables que son cuantitativas, entonces nosotros podemos calcular
el grado de asociación que existe entre las variables que son cuantitativas. Entonces, se considera que dos variables cuantitativas están relacionadas entre sí cuando los valores de una de ellas varían de manera sistemática con respecto a los valores de la otra. Con otras palabras, podríamos decir, existe una relación entre una variable A y una variable B, y al aumentar los valores de A, también lo hacen los valores de B. O por el contrario, al aumentar los valores de una, los valores de la otra disminuyen. Por ejemplo, cuando aumenta una variable con respecto a la otra, por ejemplo, podríamos decir, si aumentan mis ingresos, también aumentan los gastos, ¿no es cierto? O sea, yo tengo una variable A que son ingresos y otra variable B que son gastos. A mayor cantidad de ingresos, mayor cantidad de gastos, ¿sí o no? Entonces, si hablamos ingresos y gastos, la relación podría ser una relación positiva. Pero, ¿qué pasa? ¿Y cuándo podría haber una relación negativa entre dos variables? Podría ser cuando yo tengo una variable como la edad y el rendimiento. Entonces, a mayor edad, el rendimiento académico podría disminuir, ¿no es cierto? Entonces, ahí podríamos, o también a mayor edad, el consumo, el uso del celular, si tenemos una variable que mida el uso del celular, entonces podríamos hacer una disminución, ¿no es cierto? Cuando se elabora una relación entre dos variables cuantitativas, un gráfico muy bonito y muy interesante resulta ser el dispersiograma. Y el dispersiograma o gráfico de dispersión me permite visualizar cómo están relacionadas las variables. Y un método que permite medir la intensidad de la relación entre dos variables se conoce como el coeficiente de correlación de Pearson, que es lo que vamos a aprender a elaborar en la siguiente clase, ¿no? Hoy día no creo que alcancemos a elaborar nuestro coeficiente de correlación de Pearson, pero esta es una herramienta que me permite medir el grado de asociación que hay entre dos variables que son cuantitativas. Entonces, para el análisis de regresión y para el análisis de correlación, tenemos las herramientas que me van a permitir medir el grado de asociación, y ese grado de asociación lo vamos a medir a partir del coeficiente de correlación de Pearson, que vamos a ver la aplicación la siguiente clase. La correlación se mide, permite medir la fuerza, el sentido y la forma que tiene una relación entre dos variables cuantitativas. La fuerza se mide el grado en el que los pares de observaciones quedan representados en una línea. Si la nube de observaciones es estrecha y alargada, una línea recta representará adecuadamente a la nube de puntos y la relación será muy fuerte. El sentido de la relación se refiere a cómo varían los valores de B con respecto a A. Si al crecer los valores de la variable A lo hacen los de B, será una relación positiva o directa. Si al aumentar A disminuye B, habrá una relación negativa o inversa. La forma establece el tipo de línea a emplear para definir el mejor ajuste que se puede hacer a los datos. Se pueden emplear tres tipos de líneas: una línea recta, una línea curva o una curva que no es monótona. Los gráficos de dispersión. Si se tienen dos variables, el diagrama de dispersión me permite representar dos dimensiones, uno en el eje de las X, otro en el eje de las Y. Una de las variables va a ser una variable dependiente y la otra variable va a ser una variable independiente. Por ejemplo, el consumo y el PIB, y ahí se elabora un gráfico de dispersión. Este gráfico de puntitos se conoce como gráfico de dispersión. Cuando no hay relación entre los datos, el gráfico de dispersión va a presentar una masa que no va a tener ningún sentido.
Y esa es la virtud del gráfico de dispersión, que ahorita lo vamos a hacer en el Excel. En el eje de las abscisas generalmente se pone la X, en el eje de las ordenadas se pone Y, frecuentemente X es una variable controlada, no aleatoria, un punto por cada observación de los pares de variables. Y el gráfico me permite tener una aproximación al tipo de relación que va a haber entre las variables. La relación típica que puede haber entre las variables aquí es una relación positiva, es decir, aumenta mi variable, una de mis variables, esta es la X, ¿no? Esta es la Y. Si aumenta la variable X, también aumenta la variable Y. Entonces aquí este puntito es la fusión de cada uno. Y cuando hay una relación inversa, el gráfico se va a ver de esta manera. Cuando hay una relación indeterminada, mi gráfico se va a ver así. Y cuando mi relación es una relación curvilínea, va a tener una forma así. Entonces, el diagrama de dispersión es una herramienta que me permite visualizar cómo están distribuidos los datos. Y aquí vamos a quedar en esta parte, porque aquí estamos hablando del coeficiente de correlación lineal de Pearson, que es lo que vamos a aprender en la siguiente clase. Es un índice estadístico que permite medir la fuerza de la relación lineal entre dos variables. El coeficiente de correlación de Pearson se representa con la letra R, y este coeficiente tiene valores que van entre -1 hasta +1, donde -1 significa una relación muy fuerte negativa, y donde una correlación, estamos avanzando, no quiero. Ay, perdón, chicos. Entonces, creo que estamos avanzando y no puedo retroceder, no me permite retroceder. Ya. Entonces, esa es mi presentación del tema que vamos a ver a continuación. Aquí R es positivo, aquí R es negativo y aquí R es muy próximo a 0. Eso es lo que quería mostrarles. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson, que se representa con la letra R, que significa la covarianza dividido entre los desvíos en X multiplicados por los desvíos en Y. O sea, para el cálculo necesitamos hacer toda esta operación. Vamos a hacer a través de una fórmula que me permita hacer el cálculo, pero en realidad el coeficiente de correlación de Pearson es una medida que encuentra el grado de asociación que hay entre dos variables. Y además me permite entender el gráfico que se genera cuando se tienen dos variables. Voy a hacer nuestro gráfico aquí. Vamos a ir a una segunda hojita. Y aquí voy a tener variables X y variables Y. Imagínense que aquí mi variable X, los distintos pares de variables que se pueden ir generando van a ser así. Podría ser horas de estudio y notas. Si tenemos un par de variables como las horas de estudio y las notas, ¿quién sería X y quién sería Y? Determinando que X es una variable independiente y Y es una variable dependiente. Si tengo este par de variables, ¿quién es X y quién es Y? Chicos, ¿quién sería X y quién sería Y? Las horas de estudio sería una X. Ya, y vamos a ver, y nota sería Y, porque diríamos la nota es una variable que depende de las horas de estudio. Entonces, nota es Y y horas de estudio es X.
Entonces nosotros podemos generar números aleatorios para X o para cualquiera. Vamos a generar números aleatorios entre ya, imaginen que tenemos esos datos y aquí vamos a generar aleatorios igual. Vamos a copiar. Para las notas que vayan entre el valor más bajito 20 y 100. Solo estoy generando aleatorios, ¿ya? Y luego los voy a ir modificando. A ver cómo estamos. Así voy a convertirlos en valores. Y si tengo mis variables así como están, después vamos a ir cambiando, porque hay variables que no están bien. Con estos datos, si yo tengo X y tengo Y, yo puedo graficar, es lo que les había mostrado hace un ratito, ¿no es cierto? Tengo dos variables que son cuantitativas, una es X, otra es Y. Y aquí nosotros vamos a ir al gráfico y vamos a ver que este gráfico de puntos es el que me representaría el conjunto de datos. ¿Sí? En realidad, este gráfico estaría representando estos datos. Pero ahora vamos a ir puliendo nuestros datos, ¿no? Si ha estudiado 17 horas que tenga 92 de nota, es perfecto. Este que tiene 26 de nota quiere decir que solo ha estudiado 5 horitas. Este que ha estudiado 6 horas debería tener 30 de nota. ¿Se dan cuenta? Estoy modificando los datos. Este debería tener 25. Este estudió 15 horas, está bien con sus 73. Este estudió 19 horas, tiene 100, muy bien. Este estudió 20 horas, debería tener 96 de nota por lo menos. Este estudió 18 horas, debería tener 78, está bien. Este estudió 13 horas, debería tener 50 de nota más o menos. Este estudió 14 horas, debería tener solo 60, no 73. Entonces, ¿se fijan? El gráfico está cambiando y este estudio 13 horas debería tener por lo menos 45. ¿Se van dando cuenta? Mis datos están moviendo las bolitas del gráfico. Este estudio 16 horas, tiene 77, está por buen camino. Este estudió 20 horas y tiene 47, no debería tener 80 por lo menos. ¿Sí? ¿Se fijan? Mi gráfico cómo ha ido cambiando. Este estudio, vamos a poner que estudió 10 horas y que tenga 61 ya, aceptado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora con esto se ha formado una nube de puntos que ya me muestra alguna relación entre las horas de estudio y las notas que han tenido. Entonces, aquí si yo voy a insertar mi punto fix. Si yo quiero hacer una voy a tener que usar mano alzada nomás porque bueno, puedo usar esta elipse, pero no, pues esta elipse no va a ser, no es diagonal. Quería que esto sea diagonal, no me sirve. Quiero control Z, no, escape. Entonces, entonces aquí yo puedo dibujar una nube de puntos en estos datos. Esta sería mi nube de puntos, chicos. Hola, ¿cómo están? ¿De la inspección vehicular?
Ay, me voy a morir, Pepe. Por eso quería que hagamos ese día. Y ahora yo no sé qué voy a hacer. Me voy a volver mono. Tengo clases, tengo petana a las 3 de la tarde y no sé qué voy a hacer. Voy a ver. Voy a ver. Chao. Bueno, chicos, entonces hay que continuar. Ya. Entonces aquí, como les iba presentando, mi nube de puntos me muestra una tendencia positiva entre las dos variables. ¿Podría haber una tendencia negativa? Sí, podríamos armar una tabla en la cual una aumente y la otra, digamos, horas de ver televisión, ocio y las notas. Entonces, mientras más horas o televisión, digamos, ¿no? Televisión y notas. Entonces, si yo veo 5 horas televisión, mi nota es, digamos, si veo a la semana 50 horas de televisión, mi nota es 10. Si veo 45 horas de televisión, mi nota es 15. Si veo 30 horas de televisión, mi nota es 30. Entonces, si veo 10 horas de televisión, mi nota es 80. Entonces, si se fijan, una de las variables aumenta y la otra es más pequeña. Si yo hago un gráfico solo con esos datitos como están ahí y digo insertar gráfico de dispersión, esta relación es una relación negativa entre las dos variables. Entonces, si yo hago el dibujito que estaba tratando de hacer hace un rato, a mano alzada, esta relación me muestra una tendencia lineal negativa entre las dos variables. Esa tendencia es la que hacía referencia hace un ratito, y mientras más alta es una, la otra es más bajita. Mientras más bajita es una, la otra es más alta. Y eso es lo que muestra una tendencia lineal negativa. Ahora, ¿qué pasa cuando mis datos no tienen sentido? Digamos, la talla del zapato con nota. Entonces ahí no tiene sentido, ¿no? Aquí tengo 45, aquí 65, aquí 82, aquí 33, aquí 62. Entonces puedo generar números así muy sin sentido. Aleatorio entre. Ay. Aleatorio, ¿y qué pasa? Entre 30 y 50. Entonces he generado números aleatorios entre uno y otro dato. Y los puedo graficar. Entonces ahora grafico esto. Insertar, ya estamos en horas, chicos. Y ahí tengo un gráfico indeterminado. Ahí no puedo ver absolutamente nada, ¿no? Mi nube de puntos es una masa y aquí no hay una asociación, ni positiva ni negativa, es un valor. Esto representaría un gráfico indeterminado de la asociación entre dos variables que son cuantitativas. Entonces aquí vamos a quedar aquí. La siguiente clase vamos a empezar con el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson.
y vamos a ver. Licenciada, ¿será que puede subir los videos y todo lo que hemos avanzado, por favor? Sí, sí, sí. La anterior clase les he subido, creo. ¿O no? No estoy tan segura. No, Lice, no ha subido. Ya, voy a No, revisar. Lice, falta del 17 y del 20 de noviembre, por favor. Ya, voy a subirles los videos ahorita mismo, si no me olvido. Del 17, del 20 y de hoy día, ¿no? Sí, licenciada, por favor. Ya. Entonces, voy a anotarme del 17, del 20 y de hoy. Ya, ahorita mismo lo subo. Y con eso me hacen su tarea hasta el día viernes, la práctica bidimensional y este jueves. Este jueves vamos a avanzar el coeficiente de correlación de Pearson. Ya, listo chicos, entonces me despido y les subo los videos ahorita mismo. Hasta el jueves, chao chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego, licenciada, gracias. Hasta luego. Chao, chicos, que les vaya muy bien. Ahora no estoy saliendo del... Ya, listo chicos, hasta el día jueves. Hasta luego, licenciada. Chao. Detenemos la grabación.